cuestión es simple y llanamente la siguiente. Debo de grabar algunas conversaciones o autoentrevistas o ideas o conceptos y exponerlos en internet. Hay dos cuestiones que se interrelacionan. Una es que es evidente que yo siempre me he estado tapando un poco. Yo como persona, no el trabajo que he ido realizando, que lo he enviado a miles de sitios, por no decir docenas de miles de sitios. Y otra es la cuestión, digamos, personal de estas semanas o de estos meses, sobre todo de estas semanas, y quizás haya que cambiar. A veces, durante muchos meses, me he preguntado si ahora viviese Sócrates, Aristóteles o Platón, si no utilizarían los medios actuales de Internet para exponer sus ideas, sus pensamientos, etc. Es evidente que yo no me puedo comparar con esos genios, pero en la medida de lo posible yo puedo o debo utilizarlos. Para mí es más bien un problema grabar esto y darlo a conocer. Pero quizás las circunstancias y quizás que al final del cabo llevo toda la vida intentando crear e investigar en una serie de campos como es la literatura, la filosofía, el arte plástico y las humanidades. Y también algunos otros aspectos de las ciencias. Entonces, me pregunto si debería un poco reflexionar. A estas alturas de mi vida, hoy, que es 31 de julio del 2012, hoy, que es día de Íñigo de Loyola o de San Ignacio de Loyola, pues ese personaje, diríamos que, a mi entender, es esencial en la etapa moderna, en la concepción de la vida. Yo a veces pienso que Descartes le debe más al método jesuítico o de los jesuitas de los ejercicios espirituales que a la filosofía o a la filosofía de su época o anterior a su época. Por tanto, diríamos que Lutero, Ignacio de Loyola, Descartes son los creadores de la mentalidad moderna que nace a partir del siglo XV-XVI. Claro, sin negar Galileo, Copérnico, etc. Y, como siempre, cientos de figuras que no tienen tanta importancia a lo largo de la historia o no se les da, pero que pudieron tener en su momento. Vamos a reflexionar un poquito, porque esto no tengo yo un guión preparado, sino un poquito sobre literatura. No sé qué puedo decir de la literatura que he creado, o que he inventado, o que he descubierto. Lo primero, que yo creo que en toda actividad de creación o de investigación, el sujeto, en este caso yo, solo pone un 1% como mucho. Lo demás lo hereda de la tradición. O sea, dicho de otro modo, solo nosotros ponemos un poco de todo lo que hemos tomado y cambiamos algo. Por tanto, mi éxito o mi fracaso no es mi éxito y mi fracaso, o solo es mi éxito y mi fracaso en un 1%. Lo demás es que la generación actual o las élites culturales que gestionan la cultura no les interesa o no les conviene, pero en el fondo no me rechazan a mí, ni a mi trabajo, rechazan, digamos, una serie de tradiciones. Lo mismo sería al contrario. Si fuese un éxito, yo habría puesto solamente el 1%, por decirle una cifra, que es una cifra aleatoria que puede ser el 0,5% o el 2% o lo que sea. Bueno, la obra se titula Soliloquios y es una combinación porque creo que para reflejar el mundo actual hay que reflejarlo
en toda la posibilidad de facetas, de sectores, de ideas, de contenido, de vivencias, de experiencias, de fines, de intereses, etc. Por tanto, creo que hay que utilizar, al ser una obra de creación, o sea, de literatura, utilizar y meter todos los géneros literarios y también todos los géneros filosóficos o la mayoría, y todos los géneros artísticos y plásticos y algunas cuestiones de los demás saberes. Creo que así se refleja algo del mundo en el sentido del mundo natural y del mundo natural humano y del mundo humano, digamos, social o cultural o ambiental. Por supuesto que ya a mi edad, y siempre yo creo que más o menos, siempre he sido bastante tolerante, y yo a mi edad ya no quiero problemas con nadie, ni con grupos, ni con ideologías, ni con ideas, ni con nada. Lo único que yo quiero es poner algunas cosas del mundo. Pongo que es una novela porque creo que es una novela. No es un libro académico de filosofía en sentido estricto, pero tampoco deja de ser filosofía, igual como otros autores han escrito más o menos con el mismo sistema y similar o parecido. Por tanto, admitiendo esto, en el libro están metidos cientos y miles de páginas de literatura, de novela, de teatro, de poesía, de cuento, de aforismos, de microrrelatos, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la filosofía, he intentado buscar métodos más precisos de filosofía, porque a mí me parece, y nadie se ofenda, que la filosofía la estamos convirtiendo en una especie de patio de grillos, de primeras donas, de segundas donas, de terceras, y no hemos encontrado un método que si algún pensador descubre algo, ese algo se pueda comprobar por todos y admitir por todos. En un artículo que lo he difundido por todos los sitios y también hice una comunicación, pues creo que doy las bases de un posible método que es, en definitiva, es una copia del sistema escolástico medieval del sí et non, o sea, del sí y del no, o sea, una especie de suma que hoy ya no la puede hacer ninguna persona, pero sí podrían hacerlo equipos de investigación, tanto sean equipos de investigación dependientes de universidades, laicas o no laicas. Es más, yo creo que las religiones, si quieren sobrevivir, tendrían que hacerlo ellas y plantear cientos de preguntas y luego en cada pregunta todas las soluciones dadas por los seres humanos de todas las culturas y civilizaciones y tiempos y todas las contrarrazones que se han dado, y eso hacerlo de forma simplificada, no simplista, pero simplificada, sintética, que es lo esencial, y citando libros y manuales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una necesidad actual para el mundo actual si queremos no solamente vivir, sino sobrevivir. Que en 7 u 8 páginas tú encuentres lo esencial que se ha dicho sobre la verdad, o sobre la muerte, o sobre el alma, o sobre la vida, o sobre lo que sea, aportando todas las ideas científicas, filosóficas, humanísticas de las culturas, todas, y luego el ser humano que quiera leerlo y pensarlo, él se hace ya su idea, sus razones, y encuentra sus razones y sus contrarrazones. Estos equipos de investigación deberían estar abiertos, que admitieran nuevas soluciones, etc. Yo creo que no tiene sentido racional que una persona, para dar una opinión filosófica, tenga que escribir un libro de 200 páginas para él solo aportar 20 páginas a lo sumo. Lo demás es que lo que han dicho uno, lo que han dicho otro, etcétera, etcétera. Yo creo que en filosofía gastamos un tiempo que es inconmensurable y al final es un problema. Eso no quita que cada uno escriba en el género o en la forma que quiera, pero deberían existir estos comités de investigación que tendrían la obligación de ir planteando cuestiones, etc. Se podría hacer por ramas y equipos de investigación
en ética, otros en filosofía política, otros en economía, filosofía de la economía, etcétera, etcétera, hasta las 20 y tantas ramas de filosofía. De momento, yo pues sigo utilizando un método que es literario y filosófico, intentando exponer algunas soluciones, algunos nuevos matices, etcétera. Pero evidentemente, entre que mi trabajo de momento no interesa y que está metido en una montaña de miles de páginas escritas, pues lamentablemente sí he aportado algo, no yo como persona, sino si la causalidad y la casualidad me ha llevado a aportar algo, pues no sé si se reconocerá o se perderá. En cuanto al arte plástico, pues no sé qué decir. Aparte de haber hecho docenas de miles de dibujos y pinturas, sobre todo en papel y de otros géneros, pero sobre todo dibujos y pinturas, pues que están por ahí, que las he mandado o las mandé a distintos centros y a distintas personas, y a distintas instituciones, pues no sé si estarán bien cuidadas y por tanto se estarán destruyendo, o estarán ya destruidas, o simplemente cuando les llegaron las tiraron. Porque yo cometí el error de, en vez de enviar fotos y todo eso, que ahora ya sí hago, enviaba obras originales, sobre todo dibujos y pinturas, en papel. Bueno, creo que, o siempre he creído que he hecho avanzar el arte plástico, nuevos manifiestos y nuevas tendencias. Pero, lamentablemente, no comprendo ni ahora ni antes cómo galerías, marchantes, etcétera, etcétera, no han dado ninguna importancia al trabajo realizado, ni siquiera a la obra en sí, pero tampoco a los manifiestos. Yo sigo pensando que abre nuevas tendencias, nuevos estilos y nuevos caminos al arte, y el arte es bastante importante. Otra faceta es, digamos, la reflexión desde la filosofía de la religión, desde la metafísica, desde la teología, desde la religión en sí o de las religiones sobre el hecho religioso. Bueno, en la obra Soliloquios, etcétera, etcétera, están cientos de páginas y docenas de páginas y cientos de fragmentos sobre esas cuestiones. No me considero un teólogo, no tengo los conocimientos suficientes, pero sí creo que he reflexionado bastante sobre religión y filosofía de la religión y filosofía de todas las religiones. En total, podría decir, y para ya, digamos, terminar segundas conversaciones, porque ya tuve una autoentrevista que yo me hice hace unos 20 años, pues creo que Soliloquios o Enciclopedia de Filosofía, que es el último título, es una acumulación, es una obra de todo, donde hay de todo casi de todos los saberes, e intenta que el ser humano reflexione y avance y tenga otras perspectivas para ver y para percibir la realidad y el ser de la realidad. Por eso, a lo mejor el estilo no gusta, pero utilizo, digamos, estilos diferentes, algunos párrafos son bastante académicos, la mayoría, digamos, son un lenguaje normal, utilizo distintos tipos de lenguaje, etc. Pero sobre todo, una serie siempre, o casi siempre, o últimamente, estos últimos años, muchas preguntas, muchas cuestiones, para no manipular al supuesto hipotético lector. Que él se haga esas preguntas si le interesa y que él las vaya contestando como quiera. A lo mejor hoy las respondería de una manera y dentro de 10 años o 20 años las respondería de otra. A mi entender, hablando del momento presente, la crisis económica que estamos sufriendo se debe en parte a que no tenemos suficientes conocimientos de todos los saberes más verdaderos. No digo verdaderos, pero sí más verdaderos. Pienso que existe un déficit de verdad. Primero, que no hemos descubierto suficientes verdades, y en segundo lugar, las que hemos descubierto, la mayoría de seres humanos o no las creen o no las llevan
a la práctica cada uno en la medida de sus posibilidades. Bueno, yo creo que con esto se hace un resumen, muy resumen, de toda la actividad literaria, filosófica, plástica que he realizado. Yo considero que, me da vergüenza decirlo, que he realizado más de 100.000 dibujos y pinturas en papel que están por ahí y saber cómo estarán, y 40.000 páginas escritas. O sea, no es un orgullo, porque más bien es una cierta tristeza. Quizás se haya creado la mayor novela, porque algún género hay que ponerle, novela como suma de todos los géneros, la mayor novela en español de todos los tiempos, y quizás, y sin quizás, una de las mayores novelas de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las culturas, o al menos una de las obras de un único título y de un único autor más extensas de todos los tiempos y de todas las épocas. Esto no es un valor, pero esto también es un hecho, ¿eh? Por tanto, en docenas de miles de páginas escritas y docenas de miles de pinturas, habrá muchos errores de todo tipo, y yo lo asumo. Y si viviera 200 años, yo supongo que tendría otra filosofía y otra ideología, porque igual que he ido pasando por 2 o 3 ya a lo largo de mi vida, supongo que seguiría evolucionando. Si alguien no está de acuerdo, pues él llevará razón y yo estaré equivocado, o él a lo mejor tiene que plantearse cuestiones que todavía no lo ha hecho. Por otro lado, considero que la obra plástica y la obra literaria, o sea, lo escrito y lo pintado y dibujado, forman en todo una totalidad. Es una totalidad. O sea, aunque un dibujo se vea de forma autónoma e independiente, hay que verlo de forma autónoma e independiente, pero también en relación con lo escrito. Y al revés. Y para terminar, si existe el Ser Supremo, yo quisiera que esta obra fuese como un homenaje a él, una enorme catedral, un enorme rascacielos. Bueno, por hoy yo creo que ya es suficiente.